Bueno amigos, estamos aquí listos para su dosis diaria de reacciones, reventando relatos y haciendo un montón de cosas que bueno, a mí particularmente me fascina. Entiendo que a ustedes también, porque bueno, ya tenemos un público bastante interesante, es decir, ustedes. Y bueno, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a repasar unas cosas que me han parecido muy interesantes sobre Arda Güler. Vamos a escuchar a Mili. Vamos a hacer un montón de cosas chéveres, la verdad. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Fíjense aquí quién nos está observando, así que bueno, hay que comportarse a la altura. El hombre de las 5 copas de Europa. Ya les digo yo que cuando volvamos a casa llevo varias cositas así como estas que les va a encantar cuando los coloquen en el setup. Así que bueno, no me voy a enredar mucho más. Vamos a empezar porque el video se va a poner bastante bueno, muchachos. Y en realidad, bueno, no sé por qué he desaparecido. Ahí estoy ya. Creo que lo vamos a disfrutar un montón. Quiero que empecemos escuchando esto de Carlo Ancelotti, mis queridos cracks, porque la verdad me parece que está más que interesante. Así que bueno, muchísima atención porque Carlo da una noticia, además de que le da un poco de ánimo a sus futbolistas que tal vez no han tenido tanto protagonismo últimamente. Así que prestemos muchísima atención a esto. Creo que todos los que han jugado menos en esta última parte de la temporada lo han hecho muy bien. Hoy Arda, Dani, Fran García han tenido una buena actitud en el campo, un buen compromiso, han luchado, han peleado. Arda ha marcado un gol. Arda va a ser un jugador muy importante para nosotros en el futuro. Entonces no hay duda que él se queda aquí el próximo año. Bueno, interesantísimo esto, sobre todo ese final. Tira un poco de unas cositas ahí muy interesantes nuestro amigo, pero lo cierto es que muchachos, hay un tema importante y es que menciona que Arda Güler se quedará la próxima temporada en el Real Madrid, algo que seguramente muy poca gente espera o esperaba y realmente creo que es una buena noticia. No sé si una sesión le sería tan buena en este punto de su carrera en que bueno, le ha sido tan complicado. Afortunadamente ya ha pasado este tema de las lesiones. Por cierto, tiene casi los mismos goles que Lamine Yamal en casi 3.000 minutos, para que tengamos eso en cuenta. Quiero que veamos perdón, que esto era del podcast. Y bueno, aquí se pueden estar dando cuenta de esto, muchachos. Dice lo siguiente esta cuenta de Twitter: para Rudiger, el mejor tercer medio del mundo es Pedri, y no lo puso por delante de Sheringham porque juega para el Barça. Luego tenemos que escuchar a Tillo RM y Mario RM decir que es malísimo. Si volvemos un poco para atrás, vamos a ver el video. Jude Bellingham, Pedri, Kevin De Bruyne. Pedri, Yeah. Jude, Yeah. Kevin De Bruyne. Fíjense la manipulación absoluta. Es que es increíble, es una manipulación total y bestial intentando hacer una pequeña desestabilización en el Real Madrid. Porque si se fijan bien, muchachos, y escuchan el video atentamente, le ponen a ordenar 3 futbolistas en el centro del campo que él considere en un ranking, pero no le dan opción libre, le colocan esas 3 opciones. Él coloca a Bellingham incluso por debajo de Kevin De Bruyne, que me parece acertadísimo. Creo que lo de Kevin De Bruyne es excepcional y no hay que estar cegados por la camiseta. Rudiger ha sido un tipo bastante sensato, ha colocado a Kevin De Bruyne por encima y estoy totalmente de acuerdo. ¿Ustedes creen que esto se lo preguntan a un futbolista del Fútbol Club Barcelona, el mismo Pedri, se coloca el de primero, de segundo a De Bruyne y de tercero a Jude Bellingham? Es que para que vean las diferencias y encima cómo intentan manipular de esa manera tan ridícula, la verdad es que me parece brutal. Eso lo quería colocar porque es una manera importante de ir tumbando el relato antimadridista. Fíjense en esto ahora mismo, muchachos. Otra vez volví a poner la pantalla que no era. Aquí. Esto lo publica Julis Llorente, que es una cuenta del Real Madrid. Dice: en otra época era gol y así perdía el Madrid las ligas. Recordamos todos aquel golazo de Messi, termina en un golazo de Messi, esta jugada que en el centro del campo Suárez le mete esta patada absolutamente brutal a Rafa Varane. Y bueno, en esta ocasión se pueden estar dando cuenta que es una falta bastante similar y en otra época efectivamente hubiera subido al marcador. El Real Madrid perdió muchas ligas como esta. Y si nos vemos aquí, bueno, aquí vamos a ver otra, esta de Jordi Alba. Vamos a encontrar este de un Titi sobre Cristiano absolutamente de loco. Esto de Alba con Modric. Imagínate todo lo loco que hay que estar para hacerle algo así a Modric, que es un tipo absolutamente tranquilo y sensato. Y sensato, perdón. Yo quiero que, muchachos, ahora veamos algo muy interesante por aquí, porque me pareció brutal. Ayer estábamos ahí viendo algo de Cubo, que ya lo vamos a otra vez. Vamos a ver esto ahora de Don Amancio, que dice: cuando te anulan un gol por una falta clara de tu equipo y pierdes 1-0 ante el Madrid en la jornada 33 de Liga, cuando juegas 50 minutos con 10 y pierdes 1-0 ante el Barcelona en semifinales de Copa del Rey. ¿Qué quieren que les diga? Es exactamente
así, es que es una cosa impresionante. Y sale con el tema este de que me voy a callar, de que estoy 100% con Cubo. Es que lo de Imanol Alguacil es el relato antimadridista, muchachos. Es que no se puede añadir más a esa situación. Es una cosa impresionante. Quiero que veamos ahora rapidito algo de Arda Güler, porque me pareció muy chévere, de verdad, lo del chico. Creo que se lo merece, se merece ir viendo poco a poco cómo ha ido evolucionando. Yo creo que este es un gran video para que lo podamos ver. ¿Y cómo estás trabajando en el apartado físico? Se te ve mucho más fuerte. Muchas gracias. Sí, no estoy trabajando solo en el aspecto físico, sino también en la mentalidad. Estoy esperando con paciencia y sigo trabajando duro todos los días. Mi mentalidad está encaminada a seguir mejorando. Sencillamente brutal. Y les digo, muchachos, este chico tiene cosas muy interesantes para ser un absoluto crack. Esperemos que el Real Madrid sepa solucionarlo. Yo estoy casi seguro que sí, que el Madrid va a saber cómo debe actuar ante una estrella emergente como lo es Arda Güler. Y bueno, importante que él añada que está trabajando no solamente el aspecto psicológico, físico, sino también el aspecto psicológico. Creo que es un punto muy importante no solamente para los futbolistas, sino en líneas generales. Escuchemos esto de Eder Militao, que ayer por primera vez en mucho tiempo jugó un partido titular. Además creo que estuvo brillante, muy en líneas generales, así que vamos a escuchar su opinión, porque la verdad creo que ha dado unas opiniones bastante interesantes. ¿Cómo se siente uno 8 meses y 14 días después de su última titularidad con el Real Madrid, hoy de nuevo en el 11? Ser que estoy muy feliz después de 8 meses fuera y nada, mucha felicidad que ha vuelto otra vez a jugar 90 minutos, a sentir mi jugador otra vez, mucho tiempo parado, pero mucho feliz. ¿Sí? ¿Cómo ha sido tu partido, Eder? Por mí bien, ha sido un partido dentro de lo esperado. Pensaba que iba a cansar más por estar tanto tiempo fuera, pero con la ayuda del equipo ha sido un partido genial. Te hemos visto muy activo, continuamente hablando con los compañeros. ¿Cuánto se echaba de menos, no, ese tipo de sensaciones que siente un futbolista como tú en el césped? Es que ya es mío, ¿sabes? Mantener a la gente ahí ligada, activa, y a mí también, porque una comunicación puede ser fundamental también. Entonces, siempre cuando estoy jugando ahí intento hablar el máximo con los compañeros para ayudar. Es brutal, muchachos, es brutal porque me alegra por Eder. Creo que merece de verdad todo lo mejor del mundo, una lesión tan complicada, pero sobre todo también pensando en el equipo. Estamos hablando de que si Militao recupera por lo menos para este cierre de temporada el 70-80% de lo bueno que puede llegar a ser, que estaba en la conversación para ser el mejor central del mundo, estamos hablando de que el Madrid va a tener dos absolutos desquiciados en la saga central para afrontar esto que queda, que bueno, nos quedan 3 partidos de la temporada, efectivamente. No tengo otra manera de decirlo, nos quedan, es más, puedo hasta resumirlo en 2 partidos, porque si el Madrid hace un muy buen partido en Múnich y saca una ventaja importante, que bueno, va a ser complicado, pero puede pasar también, yo creo que el Real Madrid va a quedar un partido que va a ser probablemente una final con el Paris Saint-Germain, aunque no descartaría que pasara el Dortmund, porque el Paris Saint-Germain es que es un absoluto drama. Así que bueno, recuperar a este hombre para la causa me parece sencillamente demoledor. Vamos a ir cerrando ya, muchachos, porque bueno, tengo por aquí algo rápidamente que les quiero mostrar de Carlos Martínez, y cómo el aficionado del Real Madrid que consume Movistar ha tenido que aguantar este tipo de cosas durante tanto tiempo. Voy a ver cómo lo organizo para que no me metan copyright. Vamos a ver si lo coloco por aquí, más o menos como por aquí. Fíjense en esto. Ahí de Zaharian, saca el balón Luka Modric, buen recurso por parte de Arda Güler. Buen recurso por parte de Arda Güler, sin más, prácticamente durmiéndose, así como que, normal. A ver, esta es una jugada del Barça en su época, pero podríamos haber colocado millones de jugadas. Ronaldinho. ¡Madre mía lo que acabó de hacer Ronaldinho! Madre mía lo que acabó de hacer Ronaldinho. Para que ustedes vean, muchachos, lo que yo les estoy diciendo. Es un relato absolutamente bestial que venimos escuchando durante toda la vida. Y como les digo siempre, 2 varas de medir absolutamente distintas. Una cosa realmente ridícula, y le hemos visto con Pedri, con Lamine Yamal, y cuando es un jugador del Real Madrid, pues la cosa cambia bastante. Quiero que cerremos este video con algo rápidamente que ha dicho no sé cómo se llama el cubo, Take Kubo, que pertenece al Real Madrid, y bueno, ha tenido unas declaraciones bastante peculiares que me gustaría que escucháramos juntos aquí, porque me parece ridículo, y les voy a hacer una pequeña reflexión en breve. Y
Yo lo único que puedo comentar es que el jugador que pierde balón se duerme. Eso no sé qué pasará en la Champions, pero yo creo que no le van a pitar. Pero yo no creo que no le van a pitar. Y prefiero no hablar. Eso no sé qué pasará en la Champions, pero yo creo que no le van a pitar. Y prefiero no hablar. Siéntate, sentado. Ahí sobre el final, muchachos, vamos a encontrarnos con algo muy interesante que probablemente ustedes van a entender, y si nos ponemos a pensar un poco en la amarilla de Tchouaméni que sale sobre el final, es que es vergonzosa, pero bueno, en general. Y para reflexionar y para finalizar, les voy a decir una cosa: Take Kubo no puede volver a pisar las instalaciones del Real Madrid. Daba la sensación de que no lo iba a hacer porque tal vez su rendimiento no había estado siendo tan productivo como se esperaba, la sesión no había sido tan fructífera, porque es cierto que lleva un rendimiento muy Lamine Yamal, regatea mucho, desestabiliza mucho, pero a la hora de la verdad, a la hora de chiquita, a la hora de meter goles, pues nada de nada. Entonces yo, particularmente, después de estas declaraciones tan ridículas de Take Kubo, un jugador al que le paga parte de su salario el Real Madrid, espero que mañana mismo Florentino Pérez le rescinda el contrato a este caballero por sinvergüenza. No puede ser que todo el mundo esté dando declaraciones absolutamente ridículas, como que el jugador se duerme si lo único que le faltó fue reventarle la tibia. Pero bueno, al final Take Kubo sabe que tiene muy difícil entrar en un Real Madrid como está montando Florentino, y bueno, sabe que el tema del antimadridismo le va a abrir muchísimas más puertas que las que les va a cerrar en el caso de que se ponga a defender esto. Así que nada, también lo de Imanol Alguacil es que me parece realmente lamentable. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, y lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.